con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Evite la pirotecnia porque eso afecta mucho a los perros, a las aves. Y José Pichardo. Ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas tardes, nos encontramos aquí en otro live informativo del Instituto de Especialidades Médicas, llevando los temas de actualidad para todos ustedes. Para nosotros es un placer, en nombre de nuestra directora provincial, la doctora Yodelka Collado, venir hasta aquí para llevarle todas las informaciones del lugar y sobre todo las medidas preventivas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que prácticamente es una situación de salud difícil por la que estamos atravesando tanto nuestro país como nuestra provincia, y es el dengue. El dengue, como sabemos, es una enfermedad endémica, no es algo nuevo. Endémico significa, para los que no conocen el término, que es una enfermedad que convive con nosotros. Al nosotros ser un país tropical, siempre lo hemos tenido con nosotros, solo que tras un largo proceso de sequía y lluvia, los casos han aumentado. Y por esta razón es que vemos la situación actual que estamos viviendo. Es una enfermedad viral transmitida por un mosquito conocido también que es el Aedes aegypti, y conociendo también que el mosquito es un mosquito orgulloso que le gusta el agua limpia. Es importante destacar, doctora, que el dengue es una enfermedad que está directamente relacionada con el clima, como usted lo dijo. O sea, tras un periodo de lluvia o un fenómeno natural, como el caso de una tormenta tropical, un huracán o esos fenómenos, proliferan al cabo de 2 semanas poblaciones grandes de mosquitos. ¿Qué pasa con esto? Que cuando sucede ese fenómeno de lluvias por un periodo de 1 o 2 días, los mosquitos que proliferan a la primera semana no se consideran infectados. Pero al cabo de 2 semanas, cuando esto empiezan a picar, porque el mosquito de dengue, el mosquito que transmite el dengue, no todos los mosquitos están infectados. El mosquito, para infectar a usted, tiene que picar a una persona que esté infectada y transmitir la enfermedad. Entonces, tras ese periodo de lluvia de 1 o 2 días, viene la calor. Como somos un país tropical y el dengue, como usted lo dijo, está encasillado dentro de las enfermedades propiamente tropicales, viene el periodo de calor y el calor hace que las larvas crezcan más rápido. Entonces, como quiera, el dengue va a proliferar. Como quiera es un problema. Si llueve mucho, los mosquitos proliferan más porque el agua arrastra desde las zonas más altas de la ciudad hacia la zona más baja. Por eso también el dengue se considera que es una enfermedad urbana, destacando que la mayoría de los casos que tenemos a nivel nacional se encuentran en la urbe. Las zonas rurales no son tan afectadas por el mosquito del dengue. Exactamente, o sea, es un mosquito. Hay personas que se confunden cuando hablamos del proceso de calor, y es que el mosquito no muere con el calor. Al contrario, el mosquito le gusta salir, picar en horas de la mañana, tardecita, casi noche. Pero esto no significa que porque haga calor el mosquito se va a morir. No, simplemente que le gusta salir, un poquito comparado. Le gusta salir en horas frescas, por eso es que le gustan los ambientes cálidos, los ambientes húmedos, el agua limpia. Entonces, todo esto debemos tenerlo pendiente. Es una enfermedad viral que no solamente afecta a los niños, porque también tenemos esa confusión. O sea, el dengue puede afectar a todo tipo de personas, dígase niños, adolescentes, adultos mayores, pero la población más afectada es la población infantil y adolescente. O sea, los mayores casos los vemos en esta población, tanto en niños como en adolescentes. Pero una cosa no implica la otra, o sea, a todos nos podría dar dengue en cualquier momento.
Sí, como el dengue es una enfermedad viral, los síntomas son muy generales. O sea, va desde un dolor de cabeza, dolor muscular, dolor retroocular y ya en ocasiones más avanzadas podría dar dolor abdominal, vómito. Es importante que ante la presencia de fiebre o algunos de estos síntomas no nos quedemos en casa, ¿verdad, doctora? Y asistamos a recibir atención médica, porque el dengue maltratada, esa enfermedad maltratada podría ocasionar daños irreversibles y es importante tener presente eso. En pocas palabras, el dengue mata. Exacto. Una cosa también que queríamos aclarar es que esos solares, hemos recibido muchas denuncias de solares que se encuentran llenos de hierba. Tenemos que decir que aparte del mosquito alimentarse y alimentar a sus larvas de sangre con la picadura, también se alimenta de hierba. O sea, existe un riesgo significativo de poblaciones de mosquitos que podrían infectar a una comunidad o a individuos de una comunidad, mejor dicho, donde hay solares baldíos, por así decirlo, sin ningún tratamiento. Entonces debemos identificar y, si es posible, hablar con el dueño de esos solares para prevenir o tomar medidas de control que puedan reducir la población de mosquitos. Sí, es importante también destacar en la población que existen 4 serotipos del dengue y que actualmente el serotipo que más está predominando es el dengue serotipo 3. Es un dengue con fuertes arraigos, se podría decir, y por esa razón es que hemos visto que hay personas que incluso han caído en una unidad de cuidados intensivos. Sí, exactamente. Actualmente se encuentra circulando a nivel nacional, como bien lo dice la doctora, el serotipo 3. El serotipo 3 no es el más agresivo, sí es uno de los que causa sintomatología más variada, pero el más agresivo es el 2. ¿Qué pasa con esto? Que aunque en estos momentos el que más esté circulando sea el 3, no debemos descuidarnos porque en cualquier momento esto puede cambiar, ¿verdad? Y la enfermedad volverse con una sintomatología más grave. Debemos de tener pendiente muchas cosas. Otra de las medidas importantes, doctora, que debemos de tener pendiente es la acumulación de agua. O sea, esos tanques que tenemos azules, esa barriga, como le decimos, en nuestra casa, sin tapar, sin cloro, ahí se podrían formar diariamente 60 mosquitos. O sea, en 2 días son 120 y ya usted sabe. Debemos darle un tratamiento adecuado. Sabemos que debemos conservar agua, ¿verdad? Porque algunas veces existe una escasez o se va por unos días, pero debemos conservarla adecuadamente, usando una tapa es lo más recomendable. El cloro se recomienda, pero la tapa es lo más efectivo porque entonces el mosquito no va a tener acceso a depositar sus larvas. Entonces son medidas que si las llevamos a cabo podemos prevenir muchas cosas. O sea, nos estamos cuidando nosotros y estamos cuidando nuestra comunidad. Tenemos una pregunta, me parece. Sí, doctora. José Aguilera pregunta, ¿qué tan cierto es que una empresa farmacéutica tiene en estudio una vacuna contra el dengue? Existen vacunas contra el dengue, sí. Otros países la usan y al principio de año el Ministerio de Salud Pública estaba hablando sobre adquirirla y yo creo que es un asunto más burocrático y de logística, pero sí se han presentado avances para adquirir vacunas en nuestro territorio. Sí, aún están en proceso de pruebas, en su mayoría. Hay diferentes entidades que están trabajando con estas vacunas. Todavía, como decimos, no están al 100% aprobadas, pero sí estamos viendo que han ido saliendo estudios y que hemos visto avances para esa investigación. Pero como dijimos al inicio, el dengue es algo que debemos aprender a convivir con él y sobre todo que la manera de prevenirlo está en nuestras manos. Como dijo el doctor anteriormente, estos criaderos de mosquitos los tenemos en nuestros hogares. Ahora bien, el hecho de que en un día se produzcan 60 mosquitos en un tanque o una barrica azul no significa que los 60 mosquitos van a transmitir el dengue, porque como dijimos al inicio de este conversatorio,
Dijimos que el único mosquito que transmite el dengue es el Aedes aegypti. Ahora bien, mientras más mosquitos hay, más alta es la probabilidad de que nos contagiemos con esta enfermedad. Porque recuerden que uno no sabe cuál, o sea, a simple vista no sabemos cuál es el mosquito. Entonces sabemos también que teóricamente el mosquito que transmite el dengue es el mosquito hembra. Entonces debemos también conocer que el dengue tiene 3 fases al momento del mosquito reproducirse, que son los huevos, las larvas y el mosquito adulto. Entonces, por esta razón es que venimos trabajando y educando a la población de que traten de mantener estas barricas tapadas. Sí, porque, perdón, doctora, no vale de nada que las autoridades hagan el esfuerzo que están haciendo si nosotros, como individuos que habitamos en una comunidad X, también nos aportamos de manera individual. Y eso se va a reflejar mucho en lo colectivo, porque cada acción que tomamos en nuestra casa va a aportar a la comunidad. Siempre apelamos a la autoconciencia en dengue, en COVID-19 y en cualquier enfermedad que sea prevenible de este tipo. Sí, el rol de nosotros como entidad de salud, en este caso, es trabajar más la parte preventiva en salud, la parte de promoción y prevención en salud, porque en verdad no queremos que se nos enferme nuestra población. Entonces, todas las enfermedades, la base es la prevención. Y sobre todo en este caso del dengue, que nosotros mismos somos los que debemos evitar tener esos criaderos en casa. No solamente son las barricas y los tanques donde almacenamos el agua. Cualquier tipo de criadero que tengamos en el patio puede ser una casa para los mosquitos. ¿Cuáles son estos? Un florero con agua, que a veces solemos tener una plantita porque se ve bonita en la sala, la ponemos en agua, se nos olvida que esa plantita tiene agua y a los 4 días que queremos venir a cambiarla y ya se le ven como las larvas formadas. Exacto. Entonces todo eso debemos tenerlo en cuenta. Si tenemos una plantita con agua y queremos conservarla, lo ideal es por lo menos cambiar el agua 2 veces al día, por lo menos. Y pongan unas cuantas gotitas de cloro. Igual en el patio, los neumáticos, a veces lo queremos tener como adornos decorativos. Hay cosas que no la hemos usado durante años y las tenemos ahí. Es importante removerlo, porque eso podría ser una fuente de nacimiento de nuevos mosquitos, picarnos y causar problemas. Entonces, más que hablar, más que redundar sobre esta prevención, sería bueno que accionemos de manera individual, ¿verdad, doctora? Otra cosa importante que le queríamos mencionar es el hecho de que comentábamos ayer, me parece, con algunas autoridades, que por qué nosotros estamos interviniendo comunidades específicas y no la intervenimos todas. ¿Qué pasa? Las intervenciones que nosotros hacemos, que incluyen fumigación, descacharización o remover los escombros, también incluye educación a las personas en la casa, individual, entrega de material educativo, aplicación del herbicida. Esas intervenciones tienen que estar dirigidas donde se encuentra el foco activo de dengue. O sea, nosotros tenemos un sistema de vigilancia para esta enfermedad que nos dice, de acuerdo a las notificaciones que hacen los centros de salud, dónde se encuentran los casos activos del país, en este caso de la provincia Espaillat, y debemos dirigirnos primero. En primer lugar, las acciones deben dirigirse a esas comunidades, porque imagínense que al azar, vamos a elegir hoy una comunidad al azar, y no hay casos en esa comunidad, nuestro trabajo sería, diría yo, en vano. Entonces, las acciones que estamos tomando, las estamos tomando de acuerdo al riesgo de la población. Es importante que sepan eso. Exactamente. Nosotros como Dirección Provincial de Salud siempre hemos velado por trabajar lo que es la prevención en sí. Por esta razón, desde antes de la tormenta Franklin, hemos venido trabajando los planes de promoción en salud, prevención en salud, dígase dengue, dígase COVID, todas las enfermedades que en sí son las más frecuentes.
tanto a nivel de nuestro país, propias, endémicas, como otras que podemos quizás prevenirlas de una manera u otra. Entonces, dándole a conocer todo esto a la población mediante charlas, mediante foros comunitarios, incluso anteriormente nosotros estuvimos aquí hablando sobre la prevención del cólera y la población acató nuestro llamado, o sea, se llevó estas medidas preventivas y gracias a Dios no llegó el caso de cólera a nuestra provincia. Y eso influye mucho en que nosotros tomamos conciencia y aplicamos las medidas preventivas. Eso es lo mismo que estamos haciendo con el dengue. No queremos que se nos enferme la población, principalmente los niños, que en este caso son la población más afectada, igual que los adolescentes. Entonces, ¿por qué no tomar un poquito de nuestro tiempo y eliminar esos criaderos de nuestras casas? Es así, yo digo siempre que las enfermedades, tanto el cólera como usted lo menciona, el dengue, la mayoría de ellas son oportunistas, o sea, ellas se aprovechan de debilidades. En este caso, el dengue se aprovecha de temperaturas tropicales, como en nuestro país. Cuando suceden estos fenómenos, hay aumento de casos. El comportamiento del dengue es trianual, o sea, los casos van a aumentar cada 3 años y este aumento lo estábamos esperando. Los trabajos que hemos venido haciendo de prevención, que ya lo mencionamos, lo venimos haciendo siempre, el año completo, donde aparece un caso intervenido. Ahora estamos aumentando la capacidad y aumentando las medidas por la problemática que esperamos. En comparación con el año anterior, doctora, para nuestra provincia ha visto un crecimiento ligero de 30%. O sea, estamos presentando un aumento en comparación con el año anterior del 30% de los casos. No tenemos muertes, gracias a Dios, aunque sí a nivel nacional, lamentablemente, tenemos 4 muertes confirmadas por dengue y estamos tratando de que no sucedan más. Exactamente, es tomar conciencia. En este caso es una concientización individual. O sea, nosotros nos dirigimos a esas comunidades donde ya están los focos y vamos a cabo nuestra jornada. De nada nos vale llegar a X comunidad, nos vamos, al otro día llueve, el día siguiente vuelven los criaderos. Si usted al otro día de la lluvia no elimina esos criaderos, usted en 3 días va a tener mosquitos en cantidad en su casa. Entonces, estos mosquitos van a aumentar la probabilidad de que uno de ellos sea el transmisor de esta enfermedad y lo infecte o a usted o a su hijo. Porque a veces los más vulnerables son los que más pagan las consecuencias. Sí, estamos viendo que la población más afectada en estos momentos es niño y adolescente. O sea, de 5 años hasta los 16, 19, se podría decir. Esa es la población que está siendo más afectada por la enfermedad en este momento. Entonces siempre hemos recalcado que ante los síntomas ya mencionados, dígase fiebre, dolor de cabeza, dolor generalizado, dolor de las articulaciones, malestar general, náuseas, vómitos, y luego de la fiebre suele aparecer un rash, que es como un sarpullido en la piel. La gente le llama alergia, no, me dio algo alergia. O el primer día de fiebre, yo creo que me va a dar gripe, o tengo dolor de garganta, es un resfriado. Se vienen, se automedican, se toman un antibiótico porque el vecino se tomó esto y se sanó, yo me voy a tomar esto porque tienen 8 años graduados de medicina y van al colmado, compran X medicamento y se lo toman. Y ven que esta enfermedad continúa avanzando, que los síntomas siguen empeorando y ya van al médico al 7º día y van complicados. Sí, entonces, nosotros mismos somos quienes nos complicamos. Es importante destacar que el dengue maltratado tiene un progreso a la gravedad rápido. O sea, lo ideal es que en este tiempo que hay una circulación alta de la enfermedad, ante la presencia de fiebre de usted o de uno de sus familiares, usted acuda a recibir atención médica y no se quede en la casa. ¿Por qué? Porque en unos días puede progresar y ya tener daños irreversibles. Así que venga a recibir atención médica, busque atención médica
y no se quede en la casa. Exactamente, usted acudiendo al médico, ojalá sea una gripecita, así como asumimos cuando tenemos cualquiera de estos síntomas, pero lo ideal es hacer las pruebas necesarias y descartar que sea dengue, porque ahora mismo todo lo tenemos que descartar o hacer el diagnóstico diferencial con el dengue, porque en verdad estamos viviendo una situación que quien menos esperamos o el síntoma menos desarrollado, hay personas que no lo desarrollan todos, hay personas que solamente desarrollan 1, 2, 3, a veces con uno solo ya con ese es suficiente, o sea, no todos los organismos son iguales. Por esa razón es no automedicarse en casa, olvídense de los remedios caseros, busquen en la ciencia médica, vayan a su médico, vayan a la policlínica más cercana, busquen atención especializada para que no se automediquen en casa, esto es vital. Y la parte preventiva es uno a. Sí, yo diría que más que atención, ¿verdad? Porque ya si la enfermedad está, hay que buscar atención, pero lo ideal es que la enfermedad no nos afecte. ¿Y cómo logramos esto? Previniendo, ya sabemos, es el mosquito y tenemos que eliminarlo. El uso de mosquitero es esencial, puede usar repelente en horas específicas, ya la tardecita. En el caso de los niños, disculpa que interrumpa, es bueno consultar con su pediatra porque hay repelentes específicos para niños. Recuerden que a los niños, por el asunto de la sensibilidad en la piel, no se le puede poner todo tipo de repelente. Entonces, antes de utilizar un repelente en un niño, es bueno consultar con su pediatra para que sea su pediatra quien le prescriba, porque hay componentes que resultan tóxicos para los niños. Muy bien. Entonces, como les seguía diciendo, el mosquitero, es esencial. Úselo, si lo tiene guardado, sáquelo del closet y póngaselo a su niño y a usted, porque esta barrera es esencial para que el mosquito no le pique. En el caso de las barricas con agua, trate de mantenerla tapada, utilice un poquito de cloro en las paredes y tape su barrica. Si tiene una cubeta con agua en el patio y no la va a utilizar inmediatamente, también tápela. En el caso de los criaderos, dígase un vaso plástico en el patio, un plato, una botella, una lata que esté con la boca hacia arriba, que cuando llueve pueda caer agua. Incluso en las jornadas que hemos realizado, hemos visto matas sembradas en un respectivo tarro, pero ¿qué pasa? Que el tarro no tiene salida en el fondo. Entonces, cuando llueve, se acumula agua, tú ves la tierra abajo y el agua arriba, entonces el agua se ve limpia. Entonces, ahí también puede ser un criadero, debemos tener pendiente a esas amas de casa que le gusta tener sus mantitas en el patio, tener su patio bien florecido. Cuidado con los posibles criaderos en estos tarros o en estas latas que en ocasiones sembramos. Entonces, todos esos criaderos vamos a tratar de removerlo. En caso de que tengamos neumáticos, como dijimos, tratar de hacerle orificios para que si cae agua, el agua salga. Si quieren tener su neumático, pues se quedan con su neumático, pero perforarlo para que no sea un acúmulo de agua y se vuelva un criadero de mosquitos. Entonces, ahora mismo, usted se levanta de su silla donde esté y da una vuelta por su patio y por su casa. Identifique los criaderos y elimínelos. Es la única forma. Por eso siempre vamos a recalcar eso. Usted identifica los criaderos. Donde usted menos cree, se crece un mosquito. Sí, entonces ya luego que conocemos esta información, es bueno que no nos la guardemos para nosotros. O sea, usted que está viendo esta información, este video, hable con su vecino, hable con su comunidad, dialogue con la junta de vecinos, infórmele cómo prevenir el dengue. De nada nos vale a nosotros como comunitarios, yo en mi casa elimino todos los criaderos, pero mi vecina no quiere eliminar los criaderos, no quiere limpiar su patio, cría todos los mosquitos y esos mosquitos vienen para mi casa. Entonces yo que limpio mi casa me puedo contagiar. Entonces es una concientización de todo, un trabajo en equipo que debemos hacer. Vamos a tratar de compartir estas informaciones con todas las personas que conozcamos. No importa si viven en la zona rural, en la zona urbana, en cualquier comunidad podemos tener criaderos de mosquitos inocentemente sin saberlo. Sí, como dijimos al principio, el dengue de nosotros nunca se va a ir.
aún con la presencia de vacunas, el dengue siempre va a estar con nosotros y debemos entonces aprender a convivir con él. Sí, es importante mencionar que nosotros como Dirección Provincial de Salud en la provincia de Espaillat estamos haciendo jornadas extendidas. El pasado sábado y domingo estuvimos trabajando en las calles, en las comunidades donde hay reportes de mayores casos sospechosos de dengue. El sábado estuvimos en El Corozo y en Zarcipuedes. El domingo estuvimos en el barrio Pulú y en Guaucí, casa por casa, llevando esta concientización a las personas. También hay un personal que ha estado trabajando en los diferentes sectores donde también hemos recibido reportes de casos sospechosos, como por ejemplo Juan López, la zona de Villa Olga, Barrio Nuevo Puerto Rico, Barrio Viejo Puerto Rico, San Víctor, Santa Rosa, por los alrededores de Hogares CREA, entre otras comunidades más. Y este trabajo lo vamos a continuar haciendo. Lo que queremos es que la persona tome conciencia. Importante destacar que nuestro personal está debidamente identificados. Exacto. Porque hay personas que se hacen pasar por salud pública solamente para penetrar a estos hogares y quizá cualquier cosita de valor que tenga una persona, ese impostor se lo lleva o le cobra. Otra cosa, doctora, es que como estamos haciendo esa jornada, tanto en la mañana y en la tarde, de fumigación, con una bomba de motor, es importante, siempre antes de llegar a la comunidad le avisamos, pero es importante que usted, cuando vea el equipo que va a fumigar, cierre las puertas y ventanas. El veneno no es nocivo, pero podría en algunas ocasiones causar daño. Entonces cierre su puerta, cierre su ventana y reciba la fumigación, no resista, que es importante. Pendiente a nuestras redes sociales, todos los trabajos que realizamos se cuelgan en nuestras redes sociales. Todas las comunidades que vamos a visitar previamente también son colgadas en nuestras redes, en Instagram, en RPS Espaillat y en Facebook Dirección Provincial de Salud Espaillat. También cualquier información que ustedes deseen, dígase concientización o cuál es nuestra agenda o a qué comunidades vamos a visitar, pueden también comunicarse con nosotros, que con mucho gusto le atenderemos y le daremos las informaciones del lugar al 809-577-6003. Esta línea telefónica es abierta en horario laboral. Cualquier información adicional pueden también comunicarse con nosotros. Pueden también ir allá, doctora. No hay problema, ya tenemos un horario que empezamos a las 8 hasta las 3 de la tarde. Estamos ubicados encima del Banco Escocia frente al Parque de la Victoria. O sea, cualquier material que necesite para su barrica, dígase cloro, la herbicida, puede acudir a la Dirección Provincial de Salud y se lo facilitamos en la medida de lo posible. Si tenemos preguntas, comentarios. Están tímidos. Empezaron bien y se pusieron tímidos. Bueno, pues nada, haciendo un resumen, hoy hablamos de dengue. Mencionábamos que el dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito que puede afectar a todo tipo de población, tanto niños, adolescentes, adultos como adultos mayores, aunque la población más afectada son los niños y los adolescentes, perdón. No, doctora. ¿Podría recalcar los síntomas para los niños, especialmente que están yendo al colegio y llegan con gripe y uno no sabe, una fiebrecita? Los síntomas del dengue son la fiebre como síntoma principal. También se puede acompañar de náuseas, vómitos, dolor retroocular, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, malestar general. En ocasiones suele salir un sarpullido o un rash. Es importante también mencionar que nosotros como Dirección Provincial de Salud estamos efectuando charlas en los centros educativos, porque los niños son una esponja y absorben mucho. Incluso a veces los niños se vuelven más multiplicadores de la información que muchos adultos y responden muy bien a estos conocimientos
que le transferimos, esas capacidades de ellos poder ir a sus comunidades y decirle a sus familiares cuáles son estos criaderos. Nosotros continuamos con una agenda en todos los puntos de nuestra provincia, tanto a nivel del municipio de Moca como a nivel del municipio de las zonas montañosas, dígase las Para Hernández y zonas aledañas. Recuerden la prevención, ya hablamos de prevención, tape su barriga, identifique los criaderos y elimínelo, use mosquitero, en caso que necesite repelente, úselo, aplique cloro a sus tanques. Y estas medidas, si acatamos esta medida de manera activa, vamos a prevenir muchas situaciones de salud que podría traer el dengue. Esto ha sido todo por parte de nosotros. Continúen pendientes a las redes sociales del Instituto de Especialidades Médicas, como siempre, cada jueves, llevándole temas de interés, de salud, y sobre todo para que usted esté al tanto de todas las situaciones actuales que están aconteciendo tanto a nivel provincial como a nivel de nuestro país. Nosotros nos veremos en una próxima entrega y gracias por su atención. Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material, desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico, que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y
Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. Es Manuel Estrella, es Fernando Capellán. Esos son los que determinan la política exterior de este país. ¿Cuáles son los clientes más grandes que tiene Manuel Estrella? Haití. Los clientes más grandes que tiene Fernando Capellán. Haití. Aquí se puede hacer nada en la frontera que no se hable con Fernando Capellán, con Manuel Estrella, con Pepín Corripio, con el grupo Vicini, con el grupo Bonetti. El grupo Bonetti, que es Indubeca, hace un salami especial para haitianos con picante. Para que entiendan en manos de quienes han puesto ustedes este país. Para que entiendan en manos de quienes han puesto ustedes este país. Y yo quisiera que un día me dijeran, usted está hablando mentira. Son los intereses de esos grupos los que defiende Luis Abinader y estos títeres presidenciales que hemos tenido. Son esos intereses los que defienden. No les interesa defender a la República Dominicana. Ustedes no son nadie para ellos. Ustedes no son nadie, ustedes son hormigas. Ustedes son cucarachas. Es como cucarachas, como ratones, que les tratan como curíos. Eso es lo que son ustedes, curíos. Por eso él juega con ustedes. Y dice, vamos a cerrar la frontera. Y cualquiera cree que es un patriota que está hablando. Cualquiera cree que es un patriota. Este hipócrita. Cualquiera cree que es un patriota que está hablando. Que es un hombre que ama el país. Ama sus cuartos, sus negocios. Eso es lo que él ama. Él no ama a la República Dominicana. Fuera otra cosa. Y hablándole al país de cerrar la frontera. Con esta canallada consular. Y con esta canallada militar. Con todos estos canallas nombrados como cónsules y como jefes militares fronterizos. Se puede hablar aquí en este país de cerrar la frontera. ¿Para quién? ¿Para quién están cerrando la frontera? ¿Para quién? ¿Quién aquí tiene el valor, el coraje de enfrentarse a estos grupos que son los dueños del gobierno? ¿Quién aquí? ¿Quién? ¿Quién aquí? ¿Quién? Que me digan. ¿Quién es el responsable de la política exterior de este país? ¿Quién es? Usted tiene un jefe de Estado. Usted tiene un presidente que eligieron. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el estadista? ¿Dónde está el jefe de Estado con autoridad en la República Dominicana? ¿Dónde está la autoridad de ese jefe de Estado? ¿Dónde está la autoridad? ¿En la cartera de Pepín? ¿En la cartera de los Bonetti? ¿En la caja registradora de los Vicini? ¿En los bolsillos de Fernando Capellán y de Manuel Estrella?
Ahí es que está el mando de este país. Desde ahí es que se manda en este país, desde los bolsillos de esos grupos empresariales. Esos son los que determinan todo lo que aquí se hace en las relaciones dominico-haitianas. Con la sierra que no coge eso. Un proyecto turístico privado e ilegal amenaza el humedal de Bucanyé en Pedernales. Hoy, los pocos manglares que nos quedan están bajo un ataque sin tregua en todo el territorio nacional. Por eso, lanzamos la campaña SOS Manglares. Veamos el caso de los manglares de Bucanyé en Pedernales. A pesar de que es un área protegida identificada legalmente como Paisaje Protegido Playa Cabo Rojo Pedernales desde 2004, actualmente el área está siendo ocupada por representantes de un proyecto turístico ilegal sin permiso ambiental. Estas personas han cortado miles de kilómetros cuadrados de mangle y se han apropiado de terrenos del Estado impunemente. Han instalado también una empalizada de varios kilómetros para acercar su propiedad en total violación del área protegida. Aníbal Díaz, el administrador del Parque Nacional Jaragua, denunció la invasión de Bucanyé a sus superiores en mayo de 2022. En junio y julio, la Procuraduría Ambiental hizo 2 descensos al lugar de los hechos junto al Ministerio de Medio Ambiente. Ya en agosto de 2022, nosotros nos reunimos con el viceministro de Áreas Protegidas, Federico Franco, y luego con el ministro de Medio Ambiente para conversar sobre el caso y la importancia de actuar antes de que siguiera empeorando. El propio ministro Seara Hatton visitó la zona el pasado 25 de febrero de 2023, pero no ha habido ninguna reacción hasta la fecha. Es claro que, por alguna razón, ni los representantes del proyecto ni las autoridades ven la importancia de preservar esta área protegida. Sin embargo, los manglares son un ecosistema muy valioso. Son el tipo de bosque que más carbono absorbe de la atmósfera, ayudando a combatir el cambio climático y son un refugio invaluable para nuestra biodiversidad. Es importante saber que los manglares son el tipo de bosque más escaso en todo el territorio nacional, con solo un 1.7% de la cobertura boscosa y apenas un 0.7% del total del territorio del país. Además, los manglares de Pedernales son muy especiales porque en su mayoría son manglares interiores. Los manglares interiores no están en la misma orilla del mar como los manglares costeros más conocidos. En la provincia, los mayores manglares interiores son los de Bucán de Base, al sur de Oviedo, y Bucanyé, al sur de Pedernales. Estos 2 manglares interiores, junto a los manglares costeros de Juancho y los de Puerto Viejo de Asua, son los principales sumideros o esponjas de dióxido de carbono que tenemos en todo el sur de República Dominicana. El manglar que va desde Bucanyé hasta Los Olivares es el principal lugar de recolección de cangrejos terrestres, parte importantísima de la gastronomía y la cultura de Pedernales. Su recogida en noches de primavera es una de las tradiciones locales más arraigadas. Además, estos manglares son uno de los mejores puntos para el aviturismo en toda la zona. Estos manglares existen sobre suelos con mal drenaje, por lo que cada vez que llueve se inundan. Por esto, no deben hacerse construcciones sobre ellos, además de por ser ilegal, por supuesto. Su uso ha sido definido por ley como la conservación y son parte importante del patrimonio natural que compartimos todos los dominicanos. Digámosle a nuestras autoridades que no podemos ignorar nuestras leyes ambientales de este modo. Comparte este video y ayúdanos a exigir el desmantelamiento inmediato de la empalizada ilegal junto a sanciones administrativas y legales a todos los responsables de este crimen ambiental.